Hola, buenos días. Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Caracas, Venezuela. Inicialmente queremos darles unas indicaciones para no interferir en la conferencia del día de hoy, como mantener sus videos apagados y su micrófono también apagado para no hacer ruido. De igual manera, los invitamos a que si tienen alguna duda al finalizar la conferencia, las preguntas las realicen por el chat o veremos si cambiamos a la modalidad de levantar la mano para que puedan hacerla en vivo. También los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestra página web cimamovimientoespírita.org, en Instagram, Cima Movimiento Espírita, Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y los invitamos muy cordialmente a suscribirse a nuestro canal de YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde están todos los videos de los fines de semana. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora del Movimiento de Cultura Espírita CIMA de Caracas, Venezuela. Buenos días, queridos amigos que nos acompañan desde diferentes latitudes, compañeros de ideales, a los miembros del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, les damos a todos la más cordial bienvenida a este espacio que ha sido diseñado en tiempos de confinamiento para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y en especial para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. La mañana de hoy pues nos sentimos regocijados, muy contentos. Ayer se celebraba el 216 años del nacimiento del maestro Allan Kardec, que se celebró mundialmente. Tuvimos la oportunidad, algunos de los espíritas, de reencontrarnos en ese aniversario, de hacer algunos comentarios, de debatir, y también se iniciaron nuestras actividades de formación a través de los medios digitales. De verdad que extrañamos el poder abrazarlos personalmente. Esa calidez es insustituible, pero esperamos que se mejoren las condiciones y este año que viene podamos tener pronto ese abrazo, encontrarnos y tener todos ese abrazo fraterno. La mañana de hoy nos acompaña una persona que estimamos, le tenemos alta estima, muchísimo cariño, le seguimos todos sus trabajos, los debatimos, acompañamos todas sus ideas, la mayoría de ellas somos muy afines. Se trata de la educadora Dora Incontri. Dora estudió maestría, doctorado y posgrado de educación en la Facultad de Educación de la Universidad de San Pablo. Estudió periodismo en la Facultad de Comunicación Social Casper Líbero. Es poeta, cantora, conferencista nacional e internacional, coordinadora general en la Universidad Pamperio, coordinadora general de la Asociación Brasilera de Pedagogía Espírita, directora en Editora Comenius, trabajó como docente de posgrado en Unisanta, tiene un amplio currículum, pero para ampliar esa presentación, hoy vamos a dejar al presidente de nuestra institución, al profesor John Aispurua. Muchísimas gracias, Dora, por aceptar nuestra invitación. Muy alegres estamos por ello. Muchas gracias, Yolanda. Estoy altamente complacido por tener la oportunidad de ofrecer estas palabras, primero, para saludar con el afecto de siempre a todos mis queridos compañeros del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, que están en Venezuela, y una parte también en el exterior, como parte de nuestra trágica diáspora que sufrimos. A todos nuestros saludos. Igualmente a todos los amigos espíritas que asisten a esta actividad en países diversos
de América y de Europa. Una actividad que les anticipo, les aseguro que será formidable. Y no quiero sucumbir a la amistad, no quiero tampoco ceder al elogio fácil, pero yo les puedo decir sin hipérbole, sin ninguna exageración, que nuestra expositora de hoy, Dora Incontri, es sin duda una de las más calificadas voces de la cultura espírita contemporánea. Sus libros, su formación académica sólida, su igualmente sólida, como pocos, formación espírita. Al fin y al cabo ella fue la joven consentida del profesor Herculano Pires y es una digna heredera del gran maestro paulista. Su trabajo como educadora o pedagoga, sus trabajos académicos, su labor en los medios de comunicación, su labor editorial, bibliográfica, sus ensayos en la Pampedia, en fin, todo eso ya avalan unas credenciales extraordinarias. Y si a ello le agregamos un carisma personal, un magnetismo especial que hemos disfrutado más sobre todo quienes la conocemos personalmente, un encanto de persona que complace con su palabra, que alegra, que educa, que forma y que tiene además la autenticidad, no siempre común, de ser una persona que piensa lo que dice y dice lo que piensa. Y eso es supremamente importante. Por ello, por todo lo que avala a Dora Incontri, por su visión espírita que compartimos, librepensadora, humanista, progresista, abierta al pensamiento y abierta a la sensibilidad. Al fin y al cabo, ella también posee, y es propio de esa ternura, una mediumnidad, una percepción mediúmnica sumamente sutil que le permite volcar en bella poesía y en todo lo que hace una expresión de enorme belleza. Por todo ello, mis queridos amigos, yo les invito a que disfrutemos hoy de una exposición que habrá de ser, como dicen los brasileños, nuestros amigos de Brasil, inesquecible, es decir, inolvidable. Dora, te recibimos con inmenso afecto y estamos ansiosos de escuchar tu palabra y las expresiones de tu cultura. Nos hablarás de Kardec en el siglo XXI, en la inauguración de esta jornada que CIMA ha concebido en el mes de octubre, naturalmente, para recordar a nuestro primer y gran maestro, Allan Kardec. Adelante, querida Dora. Muchísimas gracias por tus palabras, John. Tal vez un poco también por la amistad que tenemos desde muchos años, un poco de más estos elogios. Pero estoy muy contente, muy alegre de estar aquí con ustedes todos, amigos y amigas de Venezuela, de países de lengua española, de Brasil. Y hoy intentaré hacer una cosa que no estoy acostumbrada a hacer. Haré una palestra en español, en portuñol, pero espero que sea más en español que en portugués. Al menos traducir los afiches en español será más fácil para ustedes acompañarem y seguirem las ideas que voy a desarrollar aquí. ¿Está bien? Muchísimas gracias por estar aquí con ustedes. Sí, tenemos una afinidad muy grande de pensamiento con la CIMA, con todo el movimiento progresista laico que ustedes mantienen a tantos años, y esperamos que podamos estrechar estos vínculos entre nosotros. Muy bien. Voy a share screen.
voy a empezar con un poema, una poesía, que ayer aqui, uma poesia para Kardec. Já traduzida em espanhol, um amigo de Honduras, Erasmo Aguilera, ha traduzido para mim. Maestro preciso, sem pérdida de coração, hombre de fé, de paciencia e de missão, crítico hasta la medula, sin desencanto o furor, siempre e em todo casi amoroso professor. Humano en la trascendencia, pleno en la conciencia, íntegro en la vivencia, nunca a exhibirse en valor. Genio escondido en la didáctica transparencia, nobleza de la caridad en el afecto culto extendido. Salve, maestro querido, que te seamos más cercanos, más consecuentes contigo, reconocidos de hecho a tu oferta en acto, de esa senda abierta que nunca nos es desierta y tal vez jamás completa. Empecé con la poesía para acalentar el corazón de todos. ¿Están viendo los afiches? ¿Está todo bien? Perfecto, Dora. Ok, ok. Ahora voy a comenzar. Y ahora, ¿está todo bien? ¿Están viendo? Todo bien. Ok. Bueno, yo voy a empezar con una definición de espiritismo. Preguntarán por qué vamos a definir el espiritismo para personas que son espíritas, todos nosotros aquí somos espíritas, y por qué hacer una definición. Porque pienso que tenemos que definir el espiritismo en un lenguaje contemporáneo, abierto, innovador, para que podamos comprender el espiritismo en la cultura contemporánea, cómo traducir el espiritismo kardecista del XIX siglo para un espiritismo contemporáneo. Ahora, yo he hecho esta definición, que es el espiritismo es una ciencia que trabaja con la observación de los fenómenos mediúnicos, dando orientación sobre cómo tratarlos. Es una filosofía abierta y democrática que reflexiona sobre los principales problemas existenciales. Es una espiritualidad libre, con una lectura crítica del dominio religioso, sacando el misterio de las religiones y rescatando su esencia. Es una ética autónoma y universal que fomenta el progreso individual y colectivo a través de nuevas formas de organización de la sociedad y a través de la educación. Tiene como objetivo demostrar la inmortalidad del alma, la reencarnación, la presencia de Dios en el universo y en el corazón humano, y promover la evolución moral e intelectual de la humanidad. Así pienso que podemos traducir, resumir, definir el espiritismo ante la sociedad contemporánea, explicando las diversas facetas del espiritismo científico, filosófico, espiritual, progresista, pedagógico, y que está siempre preocupado, debe estar preocupado, nosotros espíritas deberíamos estar siempre preocupados con la evolución humana, con la transformación de la sociedad para una sociedad más humanizada, con más justicia, con más igualdad, etc. Ahora, ainda nesta definição, neste resumo,
¿cuáles son los principios fundamentales del espiritismo? Sabemos todos, pero para repetir y después desarrollar algunas ideas. Supervivencia del alma después de la muerte, comunicabilidad de los espíritus, reencarnación con la idea de evolución individual, transformación social con la idea de evolución colectiva. Por tanto, nosotros no somos apenas solamente preocupados con nuestra salvación individual, pero preocupados en transformar la sociedad. Ética cristiana está ahí entre paréntesis porque hay polémicas. Algunos de nosotros aceptan la idea que el espiritismo sea una relectura de lo cristianismo. Para mí es una relectura de lo cristianismo en su aspecto ético solamente. Otros no les gusta usar la palabra cristiana y por esto está ahí entre paréntesis. Pero ética libre, fraterna y universal, con énfasis en la conciencia individual. Esto es muy importante porque el espiritismo no es una ética impositiva, dogmática, donde perdimos la libertad, ¿no? Y sobre todo la primacía de la educación. Como trabajo hace muchos años por la pedagogía espírita, pienso que la característica principal del espiritismo es la educación. ¿Qué se pasa? Pasando. Alguien tiene el micrófono abierto y estás interrumpiendo. Ya, listo, ya se lo cerré. Una pregunta, ¿están viendo los afiches correctamente? Sí, Dora, perfectamente. Sí. ¿Cuáles son los principios fundamentales? ¿Están viendo? Sí, Okay. perfectamente. Ok. Ahora la primacía de la educación. Yo pienso que la filosofía espírita es eminentemente educativa, porque no es una doctrina salvacionista, no es una doctrina que se impone a la conciencia, pero una filosofía que es de la construcción de nosotros mismos y de la sociedad y de la humanidad con una conciencia libertaria. Y por esto la educación es el núcleo central del espiritismo. Ahora, ¿es el espiritismo una ciencia? ¿Por qué pregunto esto? Porque los cientistas no aceptan que el espiritismo sea una ciencia. Los filósofos no aceptan que el espiritismo sea una filosofía. ¿Y cómo podemos nosotros decir al mundo o comprobar o argumentar que el espiritismo es una ciencia? Ahora, se puede primeramente analizar la metodología que empleó Kardec para investigar los fenómenos mediúmnicos, pero esta metodología era una metodología del siglo XIX, ¿no? No es la metodología de la ciencia contemporánea. Y por esto, ¿no?, tenemos una necesidad de avanzar, de progredir en esta argumentación al respecto de las metodologías para investigar los fenómenos mediúnicos. Pero Kardec ha abierto una senda, un camino para esta visión científica de los fenómenos. ¿Por qué? Ele ha probado várias hipóteses para explicar um fenômeno anômalo, probou várias teorias, não necessariamente excluyentes, para a explicação do fenômeno mediúnico, a natureza da observação e repetição de um fenômeno para chegar a possíveis conclusões sobre sua definição e funcionamento é também em nosso tempo uma característica da ciência, né? El entendimiento de las conclusiones anteriores se pueden modificar a partir de nuevos fenómenos o que se presentan otras teorías explicativas más complejas.
quiere decir que Kardec también dejó, ¿no? Abrió la posibilidad de avanzarmos en el espiritismo. Y esta es una actitud científica de Kardec, porque comprendía la doctrina espírita como algo progresivo, como algo no como una filosofía cerrada, como una religión dogmática sagrada, pero como una investigación siempre abierta a los progresos de la ciencia. Y esta es una actitud bien científica de Kardec. Kardec, por tanto, abrió un camino de investigación, pero hoy tenemos que encontrar nuevos enfoques dentro de la ciencia del siglo XXI. Yo he participado de una investigación científica muy interesante con Alexander Moreira Almeida y Julio Pérez, brasileños en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, pero en este caso he participado como médium, ¿eh? Como alguien que estaba haciendo parte de la investigación. Y esta fue un ejemplo de una investigación científica contemporánea con la tecnología propia contemporánea, porque nos escanearon el cerebro, no sé cómo se dice en español, el cerebro, en cuanto estábamos psicografando y después cuando estábamos escribiendo un texto de nuestra propia autoría. Y las conclusiones fueron muy interesantes. Un artículo científico ha sido publicado en una revista internacional de psicología muy conceituada. Y por eso, esto es un ejemplo de que pienso que debe ser hecho ahora para continuar este camino de investigación que Kardec abrió. Porque no se puede, por ejemplo, pienso que la tan celebrada metodología de la comunicación universal, de la concordancia universal de las comunicaciones mediúnicas, hoy es totalmente fuera de cuestión. ¿Por qué? Porque con las redes sociales, con la internet, ¿cómo se puede probar que los mediums no han tenido una comunicación, una influencia mutua? Es muy difícil. Ahora hay que pensar nuevas formas de se investigar la mediunidad, la reencarnación. Pienso que, por ejemplo, también la investigación de Jan Stevenson sobre las memorias espontáneas de vidas pasadas de niños es algo muy, muy conclusivo, muy interesante, pero hoy también es problemático, exactamente porque todas las informaciones, todas las cosas están en la internet. ¿Cómo probar que esas informaciones que un niño trae o que alguien pone no son sacadas de la internet? Es una cuestión muy delicada. ¿El espiritismo es una filosofía? Los filósofos no piensan así. La filosofía academicista, no acepta el espiritismo como filosofía. ¿Por qué? Porque para ellos trátase de una filosofía mística, banal, muy fácil. ¿Por qué? Porque Kardec era un profesor, un maestro, y quería siempre tornar las cosas didácticas, accesibles a todo el mundo, y no hacer una filosofía hermética, sin comunicación con la población, con el pueblo, con las personas, la gente común, ¿no? Y esto no es bien aceptado, bien visto por la comunidad científica, donde la filosofía generalmente ahora son
son siempre estudios muy herméticos, muy cerrados, muy dogmáticos también, ¿no? La filosofía es dogmática actualmente en la academia, en la universidad, ¿no? Pero el espiritismo sí es una filosofía, por las preguntas que hace, por la racionalidad de su método, pero es una filosofía libre, con lenguaje accesible. Una filosofía, como decía Kardec, sin las pérdidas del espíritu del sistema, ¿no? Por esto que es difícil situarnos culturalmente en el mundo, porque estamos lejos de ciertas, diría, características idiosincráticas de la cultura contemporánea, pero tenemos que nos armar, ¿no? para tenermos argumentación y desarrollarnos una forma de pensar, de nos comunicarnos con la cultura contemporánea, para que possamos mapear, né? Oferecer al mundo la proposición espírita. Si la universidad, el mundo académico no acepta el espiritismo como ciencia, no acepta el espiritismo como filosofía, ¿cómo ven los académicos en general el espiritismo? Como una religión, de una forma antropológica, sociológica, como un fenómeno antropológico y social. ¿Por qué? Porque en Brasil el espiritismo sí es ahora una religión institucionalizada con la Federación Espírita Brasileña y todo eso que saben todos aquí. Y por eso los estudios académicos en general en la universidad son estudios académicos antropológicos, sociológicos, focados en lo espiritismo como un fenómeno social, pero no en sus ideas, en sus proposiciones, en sus avanços en la ciencia o en la filosofía. Una otra pregunta muy importante para nosotros: ¿es el espiritismo una revelación? Aquí tenemos la gran novedad: someter una revelación espiritual al análisis de la razón por la primera vez en la historia de la humanidad. El espiritismo es una revelación científica, racional, como dice Kardec en la introducción de la Génesis, y espiritual, hecha de la colaboración entre seres humanos encarnados y espíritus desencarnados. Por la primera vez tenemos en la historia de la humanidad un conocimiento hecho de la colaboración entre seres encarnados y desencarnados, que son todos humanos, ¿no? Y por tanto no hay esa sacralidad, esa sobrenaturalidad de la manifestación de los espíritus. Y esto es también algo muy importante que Kardec ha enseñado y ha propuesto, de desacralizar, no sé si existe esta palabra en español, pero en portugués, desacralizar lo espiritual, desacralizar los espíritus, todo que viene de una otra dimensión de la vida. Porque, claro, siempre tenemos en toda la historia de la humanidad esta comunicación con el mundo espiritual, los chamans, los pajés, los oráculos griegos y romanos, pero siempre con una reverencia, con una sumisión, siempre con un misticismo, un encantamiento delante lo que viene del mundo espiritual. Y Kardec ha hecho este desencantamiento, esta desacralización de lo que viene del mundo espiritual. Pero en este escenario de religiosismo brasileño, tenemos de nuevo este reencantamiento y sacralización de lo que viene de la mediunidad.
y la veneración de los mediums, etcétera, que es un gran problema que tenemos en el movimiento espírita brasileño. ¿Y es el espiritismo una religión? Esta es la gran cuestión. Estoy me dirigiendo a personas que hacen parte de un espiritismo laico. A mí, sí y no. ¿Por qué sí? ¿Qué pensó Kardec? Kardec no pretendía, no intentaba hacer una religión en sentido tradicional de la palabra, con jerarquías, con sacerdocio, con una iglesia, con dogmas. No, no era, jamás fue la intención de Kardec y ni la intención de los espíritus. Pero hoy pienso que tenemos una palabra muy propia, muy interesante para definir lo que es verdaderamente el espiritismo. Es una espiritualidad. ¿Por qué espiritualidad? Espiritualidad es una palabra que hoy es empleada como algo que uno puede tener proveniente de una religión o una espiritualidad sin cualquier vínculo o relación con una religión. O sea, la espiritualidad puede ser libre, que es la conexión con el espiritual, con la dimensión trascendente del humano, ¿eh? Y combina también, es la misma, casi la misma definición de religión natural de Rousseau y Pestalozzi, que fueron los maestros de Kardec, de Rivail, ¿no? Rivail está dentro de esta tradición pedagógica, filosófica de Rousseau, de Pestalozzi. Ellos eran ya libres pensadores y consideraban que era posible tener una relación directa, haber una relación directa del hombre con Dios, con el mundo moral, con el mundo espiritual, sin necesidad de una intermediación institucional de iglesias, de sacerdocios, etc. Ahora, yo pienso que podríamos nos entender o nos hacer un acuerdo universal entre los espíritas, considerando que el espiritismo no es una religión, pero es una forma libre de espiritualidad, una forma no institucional, no dogmática, pero una forma libre de espiritualidad. Esta es mi opinión. Después podemos debatir un poco aquí. Bueno, ahora una cosa que ustedes ya hablan há muchos años, tengo también pensado mucho en este tema. ¿Se puede revisar, modificar y ampliar el espiritismo? ¿Tiene el espiritismo errores? ¿Tiene contextos? ¿Tiene historicidad? ¿Pueden los espíritus equivocarse? ¿El espiritismo también tiene ideas intemporales? ¿Se pueden reescribir las obras de Kardec? ¿Cómo avanzar sin desfigurar el espiritismo? Pensar con rigor científico y filosófico. Y también hablaré un poquito de la idea de la Universidad Libre Pampelha. Bien, evidentemente que el espiritismo tiene errores, tiene contextos históricos, hace parte de un periodo histórico progresista, sin duda, con gran influencia del socialismo utópico, de los ideales de la Revolución Francesa, pero también tiene sus limitaciones históricas. Y pueden se preguntar, pero los espíritus también se equivocaron, también tenían condicionamientos históricos? Sí, por supuesto que sí, porque son espíritus humanos y todos espíritus de aquella cultura aquí a partir de donde estaba Kardec, ¿no? Esto es muy interesante porque no hay en las obras, en los libros de Kardec, no hay espíritus, por ejemplo, orientales, no hay espíritus judíos, no hay espíritus que fueron ateos. La mayoría, debemos decir, eran espíritus que habían sido católicos, ¿no?
Agora, há condicionamento filosófico, cultural, contexto de Kardec, ele próprio, em la bagaje, em la tradição que ele ha recebido de sua cultura personal, como Hippolyte Léon Denis Rival, francês de seu siglo, pero há também o condicionamento de los espíritos que han se comunicado e de los médiums que também hacen parte desta constituição de conhecimento espiritual, porque os médiums jamais são seres passivos em las comunicações, né? Portanto, sim, há errores, há equívocos, e, portanto, temos sim que fazer uma releitura contemporânea do espiritismo. Pero isto jamais significa, como pensam determinadas pessoas, que se puedan reescribir as obras de Kardec. As obras de Kardec são as obras de Kardec e devem ser respectadas como as obras de Freud, Marx, Shakespeare, de qualquer escritor de qualquer tempo, que suas palavras, suas expressões, suas manifestações devem ser respeitadas e jamais reescritas. Podemos escrever 100.000 obras, livros para comentar, para avançar, para pensar Kardec dentro das perspectivas desse novo tempo, pero jamais reescrever as obras de Kardec. Pero como avançar sem desfigurar o espiritismo? Essa é uma questão importantíssima. Porque há muitas pessoas que pensam que para avançar no espiritismo ou fazer uma leitura contemporânea do espiritismo, poderemos trazer qualquer novidade sem fundamento científico, sem argumentos racionais, sem nenhuma comprovação. Por exemplo, temos aqui em Brasil, não sei se vocês de língua espanhola sabem desta novidade no território brasileiro, temos uma coisa chamada apometria. Apometria é uma miscelânea de ideias que não se parecem em nada com o rigor científico, com a racionalidade de Kardec. E milhões de centros espíritas aqui em Brasil praticam esta apometria, que é uma forma de desobsessão, pero de uma maneira muito diversa da desobsessão kardecista. Em primeiro lugar, o que mais me extraño é a questão que eles não educam a los espíritos, não têm uma charla amorosa com os espíritos, pero los amenazam, los enviam a fuego, a cadenas, uma coisa bem fora da configuração ética da mediunidade espírita. E agora muitas pessoas me dizem, se condenas, se criticas a apometria, eres ortodoxa, eres dogmática, porque o espiritismo deve avançar. Sim, deve sim avançar, pero com segurança, pero com cientificidade, com racionalidade, com o método crítico que Kardec propôs. Ora, por isto que criamos a ideia aqui em São Paulo da Universidade Livre Pampélia, que evidentemente está começando seu trabalho há 5 anos, mas já temos a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita há 16 anos, porque penso que
tenemos que construir espacios espíritas livres de cultura, de investigação científica, espaços acadêmicos, espaços de cultura, espaços em que pessoas com qualificação acadêmica puedan desarrollar um pensamento crítico, espírita, pero siempre em diálogo com o pensamento científico, filosófico, cultural del mundo contemporáneo. Porque não podemos estar confinados em nossos pensamentos espíritas sin um diálogo fecundo com todos, com todas as correntes, sejam filosóficas, sejam religiosas, sejam políticas. Precisamos sempre estar conectados com o mundo contemporâneo. Herculano Pires ha hecho um pouco isso em seus livros, porque assim tentava este diálogo com os autores contemporâneos. Pero, claro, de uma maneira limitada, porque não estava em uma academia, em uma universidade, tinha seus problemas também personais de sobrevivência, e, portanto, teve seu grande valor, pero agora temos as condições e a necessidade de ir mais allá. Agora, como devemos ler Kardec, portanto? Proponemos aqui que Kardec se leia de maneira profunda, integral, no conjunto da obra, de maneira, portanto, contextualizada, sempre, historicamente, filosoficamente, de maneira respetuosa, não anacrônica. Respetuosa porque não vamos, por exemplo, chamar Kardec de racista, como muitos agora dizem que Kardec era racista. Sim, dentro de las condições de la ciência, entre parênteses, entre não sei como se fala, entre aspas, não sei como se diz em espanhol, da ciência que hoje não é mais considerada ciência del seu tempo, que era a frenologia, era uma ciência eugenista, era uma ciência etnocentrista. Sim, todos os europeus, todos consideravam que eram superiores, eram de uma raça superior aos africanos, aos indígenas, etc. E claro, Kardec estava dentro desse conceito deste momento histórico eurocentrista, né? E não podia sair desse contexto, mas era uma pessoa que, sim, em toda a filosofia espírita há a ideia de igualdade, igualdade, não sei como se fala, de liberdade, era contra a esclavitud, portanto, não era um partidário de la opressão de los negros, pero sí tenía estas ideias. Então, esta é a necessidade de fazermos esta leitura contextualizada. E ler Kardec sempre em diálogo com o conhecimento contemporâneo. Esta é uma necessidade urgente que temos. Que pautas, portanto, fundamentais podemos tomar de Kardec? Que é importante? Que lições, que coisas importantes que Kardec nos dá dentro de sua tradição? Sua visão democrática, de que todo o mundo pode estudar a vida espiritual de forma autônoma e livre, mediunidade sem hierarquia. Isto é muito importante, principalmente aqui em Brasil, onde a mediunidade agora é algo, em sua maioria, para médiums célebres, que são venerados, que são e muitos mistificadores, né? Portanto,
esta visión democrática que la mediunidad es algo natural, humano, libre, autónomo de todas las personas, es muy importante rescatar en el espiritismo. Que la razón es importante para la articulación crítica del contenido espírita. No podemos abdicar, renunciar a la racionalidad que Kardec propuso para el espiritismo. Y la racionalidad es siempre crítica, no es ingenua. ¿No? Que el estudio se haga a través de libros, a través de la experiencia práctica y mediante el autoanálisis. ¿Qué hablo aquí? Sí, para estudiar el espiritismo debemos estudiar Kardec, otros autores espíritas, pero también estudiar la cultura humana en general, porque si no tenemos una visión limitada, cerrada del espiritismo, pero también debemos estudiar el espiritismo a través de la experiencia práctica de la mediunidad y mediante el autoanálisis. Después que más recientemente, en los últimos 10 años, también me embreñé por la psicanálisis, por la terapia, creé una nueva forma de psicoterapia, ¿no? Se habla en español, que se llama terapia pedagógica. Es una terapia en grupo, con inspiraciones humanistas, artísticas, y de grandes clásicos también de la educación, de grandes clásicos humanistas de la psicología y grandes clásicos de la educación. ¿Por qué? Tengo visto que algunos problemas de esta antropalada que se dice en Brasil, y no me gusta esta palabra reforma íntima, prefiero autoeducación, no se puede hacer con que evoluamos, nos perfeccionemos éticamente, sin considerarnos nuestras emociones, sin hacernos un proceso de autoanálisis, autoconocimiento. Y por eso es importante que también tengamos esta directriz. ¿Por qué? Porque también podemos evitar los egos, las vanidades, los deseos de poder, todo eso que hace parte de nuestras impulsiones más primitivistas, ¿no? Y también que dialogar con otras teorías es enriquecedor y necesario siempre y cuando no se pierda la identidad espiritista, con su carácter de espiritualidad racional y su evolucionismo a través de la reencarnación. ¿Por qué también digo esto? Porque es necesario que tengamos un diálogo con la cultura contemporánea, es enriquecedor, es muy, muy urgente, pero no se puede perder la identidad espírita. Muchas personas que se van a la universidad empiezan a hacer un trabajo académico sobre el espiritismo y al fin no son más espíritas, son seducidas por el pensamiento materialista o nihilista, o a veces también por intereses de mantener sus postos, por adentrar la universidad como profesores, y ahora renuncian a las convicciones espíritas. Esto es un problema porque así perdemos muchas personas inteligentes, interesantes, capaces, talentosas, pero que dejan el espiritismo cuando son confrontadas con las teorías materialistas e nihilistas. Esto también pienso que sea por la mala educación espírita que reciben, una educación aquí en Brasil con la llamada evangelización, que no me gusta nada esta definición, porque es una
una educación dogmática, impositiva, que no, donde no se enseña a pensar, no se enseña a pensar, a criticar, a tener sus propios pensamientos, pero es una evangelización. Evangelización es una doctrinación, es una imposición. Y por tanto, cuando los jóvenes llegan a la universidad, eran espíritas y abandonan el espiritismo porque no tienen los instrumentos cognitivos, argumentativos, racionales para confrontar el materialismo y el nihilismo. Por eso es algo importante que tengamos este diálogo con la cultura contemporánea muy bien asentado. Y finalmente, ¿qué tiene que decir el espiritismo al siglo XXI? Pienso que tenemos a ofrecer una espiritualidad crítica, porque sí, tenemos la posición, la idea que existe un mundo espiritual, que existe una trascendencia humana, pero no podemos hacer de esta trascendencia, de esta espiritualidad, una razón de dominación, de exploración, de mercantilización, de poder, de institucionalización, y por tanto, esta espiritualidad crítica es muy importante en un momento histórico como este en que vivimos, donde el fundamentalismo religioso está una verdadera pandemia en el mundo entero, y en Brasil en particular, pero en el mundo entero. Y por eso es muy importante que tengamos esta militancia de una espiritualidad crítica. Una mediunidad investigada, o sea, una mediunidad cercada de parámetros éticos, científicos, racionales, y no una mediunidad mistificada, venerada, entronizada. Una ética comprometida con la mejora de la sociedad y con pautas progresistas. Eso también es muy importante porque estamos también en un momento histórico de fundamentalismo religioso y de retrocesos políticos, sociales, hacia una derecha opresora, y tenemos que ter un compromiso ético para con la justicia social, con las pautas progresistas, ¿no? La igualdad entre los hombres y mujeres, el racismo, una pauta antirracista, y todos esos grandes problemas, los problemas de la ecología, ¿no? También, y sobre todo, un compromiso con la educación emancipadora, que es mi visión, la pedagogía espírita, que es un trabajo que tengo hecho a muchos años. La mejor manera de cambiar el mundo es la educación, la más eficaz, la más duradera, la más profunda, y por tanto todo espírita debería tener un compromiso con la educación. Pienso que estas fueron algunas ideas más importantes que me gustaría compartir con ustedes, y podemos ahora conversar. No tengo idea cómo, no tengo idea. Español. Fue bien en español. Excelente. Perfecto. Excelente. La primera vez en mi vida. Excelente. Muy bueno, Dora. Dora nos ha pedido que las preguntas se las hagan personalmente por esta vía. Vamos a pedir, por favor, que... No estamos escuchando, Yolanda. Yolanda. Ya.
Dora nos ha pedido que las preguntas se realicen personalmente. Por favor, por favor. A mí me gustaría ver ustedes todos. Sí. Por favor, si pueden cerrar los micrófonos mientras... Se le va a ir dando acceso a cada uno que levante la manito. Creo que Celia de Galega de Portugal tiene una preguntita para ti, Dora. Adelante, Celia. Hola, muchas gracias a Dora y a toda la organización. La cuestión que yo... bueno, yo voy a hablar, soy portuguesa. Então fala em português, por favor. Fala um pouquinho. É que nós vamos entender, não sei se os outros entendem. É só Tá, depois eu... Perdão. A minha questão é porque é que o Espiritismo sempre estabelece na sua caracterização uma relação com a religião. Creio que disse no início seria que o Espiritismo repõe a essência da religião, ou mais ou menos isto. E porquê que o Espiritismo insiste em sempre se posicionar em relação à religião? Obviamente isto é subjetivo, eu sou absolutamente laica e tenho uma posição extremamente crítica em relação às religiões, sobretudo as abrâmicas, que são as da minha cultura. E arrepia-me um pouco que essa relação sempre apareça expressa, quando eu acho que deveria ser autonomia total. Ou seja, pronto, não sei se expliquei bem a minha ideia. Sim. Acho que essa eu vou responder em português. Todo mundo entende? Falo bem devagar. Em sua homenagem. Olha, a questão é que eu vou citar aqui um grande autor francês, Henri Bergson. Henri Bergson, filósofo da primeira metade do século XX, e ele escreveu um livro que Herculano Pires sempre citava, que é As Duas Fontes da Moral e da Religião. Esse livro, que eu acho bem interessante, muito profundo, ele diz o seguinte, que existe uma manifestação, resumindo, traduzindo, uma manifestação do espiritual, né? Ele chama de elan vital, né? Na sociedade. E essa manifestação, ela se traduz em grandes personalidades, em movimentos de grande e belas espiritualidades. Então, por exemplo, Jesus, por exemplo, Buda, por exemplo, Francisco de Assis, sei lá, podemos citar aqui muitos, né? Mas depois, esta revelação, esta irrupção do espiritual no social, no sagrado, no mundo humano, vai se cristalizando, vai se institucionalizando e vai perdendo o seu caráter vivo, dinâmico, elevado, profundo, e vai se tornando uma religião institucional. Né? Então, diante dessa proposição do Bergson, que para ele é um fenômeno recorrente na história, né? O que ocorre é que existe uma manifestação espiritual em todas as religiões. Existe algo de verdadeiro, algo de espiritual, algo de elevado, algo de ético em todas as religiões. Porém, isso vai se perdendo e se tornando a instituição, o dogma, o poder estabelecido, a hierarquia, a dominação, a opressão, a repressão. Né? E foi o que aconteceu exatamente com o Espiritismo de novo.
o que pressupostamente não deveria acontecer, né? Porque já Kardec havia feito um trabalho de, como direi, de limpeza dessa institucionalização. Ele não quis fazer esta institucionalização e fundar uma religião. Porém, eu devo dizer, né, gostemos ou não, Kardec era um homem profundamente religioso. Agora, eu acabei de escrever um artigo, há 2, 3 semanas atrás, quando saíram as primeiras cartas que foram publicadas, agora as cartas que estão sendo, não sei se todos sabem aqui, as cartas de Kardec que estão sendo traduzidas e publicadas deste arquivo que está aqui em São Paulo, e a gente lendo as cartas dele, a gente vê, ele fala de Deus o tempo inteiro, ele ora o tempo inteiro, ele era uma pessoa religiosa, né? E não tem como, e a maioria, 99% da população humana tem essa religiosidade, essa espiritualidade, que alguns exploram para fazer as religiões institucionais, para estabelecer o domínio religioso, né? Essa é a minha visão da coisa. Sim, sim, ajudou imenso e gostei muito da resposta. Claro que podíamos continuar aqui a falar, mas eu não vou tomar mais tempo, porque tenho com certeza outras pessoas interessadas em fazer perguntas. Yolanda, Dígame. estou vendo acá uma pergunta de José Arroyo, y José Arroyo Ajá. también tienes aquí Sí. que te está la segunda pregunta. Ah, Pero sim. él está levantando Después também quero responder a Morim. Dora, considerando. Perfecto. Sí, José Arroyo, ¿cómo estás? Saludos, Dora, y un placer que podamos por fin hablar directamente porque nos hemos carteado, tenemos enlaces en común, así que te agradezco profunda y sinceramente esta ponencia, esta conferencia, porque has tocado unos temas que creo que estás en el foro adecuado en donde resuena mucho de tu pensamiento crítico, tu pensamiento actualizado, y te felicito por estar cerca de los que afinamos con tu pensamiento. La pregunta es, ¿cómo, Dora Incontri, cómo tú piensas que un núcleo espírita puede balancear su actividad social, su actividad hacia el carente, con el estudio profundo, el estudio sereno y contextualizado de la filosofía espiritista y actividad mediúmnica seria, libre de misticismos, de corrientes nuevas o modalidades? ¿Cómo tú piensas que se puede realizar ese equilibrio? Porque cada uno de esos puntos requiere mucho esfuerzo. Sí, es verdad. Tal vez puedo responder que, primero, la actividad social debe ser siempre educativa, no solamente asistencialista, se dice así en español, no sé, porque el asistencialismo no mejora las condiciones de la pobreza, ¿no? Sí tenemos que hacer siempre proyectos sociales que tienen un carácter educativo. Y para esto, lo estudio es necesario, ¿no es verdad? Y este carácter educativo social no puede ser proselitista del espiritismo. Esto es muy importante porque aquí en Brasil se hace mucha asistencia social proselitista con personas que no son espíritas. Y esto pienso que es no se respecta la conciencia del individuo, ¿no? Entiendo. Por tanto, pienso que si tenemos una actividad social educativa, naturalmente el estudio será necesario para conducir esta actividad educativa. Y también la actividad mediúnica debe ser educativa, en el sentido de que todos deben participar
horizontalmente, sin jerarquía, con lo debate libre. Tenemos aquí en la Asociación Brasileña de Pedagogía Espírita una sesión mediúnica desde hace muchos años, donde practicamos lo que llamamos de mediunidad pedagógica, porque entendemos que en todo debemos siempre educar y nos educarnos, ¿eh? Y también en la mediunidad. Pienso que se también depende de cuántas personas, de cuántas están presentes en el centro espírita que puedan dividir el trabajo y tal vez también escoger escoger, se dice, escoger. Sí, Escoger algunas actividades más importantes para aquel grupo, porque no es necesario que todos los centros hagan las mismas actividades, ¿no? Eso así. Perfecto. Muy obrigado. Un abrazo, Dora. Un abrazo. ¿Puedes contestarle a Morín, Dora, que no tiene cámara, por favor? Amorim fez a seguinte pergunta: Dora, considerando a posição de Allan Kardec em sua época e as pesquisas atuais e questionamentos decorrentes sobre a época de Moisés e de Jesus, qual sua visão sobre a designação de terceira revelação para o Espiritismo? Vou responder em português essa. Vocês estão, quando eu falo português, entendem? No todos. Una parte te entiende, otra no. Bom, então hablarei em espanhol. Quando estudei o islamismo e vi que no islamismo Maomé é considerado a terceira revelação depois de Moisés e Jesus, esto me provocou um espanto, uma surpresa enorme. E então comecei a pensar se verdadeiramente poderíamos aceitar esta ideia de que o Espiritismo seja a terceira revelação, porque o islamismo também se diz a terceira revelação. ¿Ustedes sabían esto? Porque el islamismo es una religión judaico-cristiana, ¿eh? La mayoría de las personas no saben esto, pero sí es una religión que acepta a Moisés como profeta y Jesús como profeta. Y Maomé también, el tercer y último profeta, la última revelación. Por tanto, hoy tengo lo entendimiento que el espiritismo sí está dentro de la tradición cultural judaico-cristiana porque es una filosofía que nació en Francia, ¿no? Hecha por espíritus encarnados y desencarnados que venían de una cultura católica cristiana y por tanto entendieron, comprendieron y hicieron lo movimiento dentro de esta tradición. Pero eso no debe ser entendido o aceptado como algo tan determinista, porque hay una contradicción en Kardec mismo sobre esta cuestión. Porque Kardec habla en el Evangelio según el Espiritismo que uno podría ser espírita y podría ser islámico, judío, o judaico, o budista, ¿no es verdad? Y, por tanto, esta idea de tercera revelación no es la misma idea de que se puede ser budista, islámico, judaico y espírita al mismo tiempo. Son ideas contradictorias. Pienso también que hay una cosa importante que debemos siempre pensar cuando estudiamos Kardec. Kardec tuvo apenas 14 años para trabajar
en la idea espírita. Es poquísimo, poquísimo. Los grandes autores, por ejemplo, Freud, murió con edad muy avanzada, Marx también. Por ejemplo, Pestalozzi, mestre de Kardec, que murió con ¿cómo se dice? 81 años. 81 años. Y ha reescrito muchas veces sus obras, ha corregido, ha mejorado, ha perfeccionado su pensamiento. Kardec no tuvo esta oportunidad, ¿no? 14 años es un tiempo muy breve, ¿no? Cuando, por ejemplo, analizamos la primera edición de los Libros de los Espíritus, la segunda edición, ya vemos cómo Kardec perfeccionó muchísimo esta obra. Si Kardec hubiera llegado a una edad más avanzada, tal vez escribiera, ¿no?, otros libros de los espíritus, otros evangelios, otros libros de los mediums, etc. ¿Alguien más va a preguntar? ¿O prefieren hacerla por el chat? Eu gostaria de fazer uma pergunta, Yolanda. Adelante. Querida amiga Dora, satisfação em tê-la aqui nesse evento. Você sabe como conheço e, em boa medida, e respeito o seu trabalho, desde mesmo a juventude, quando você sempre foi uma estudiosa do Espiritismo. Eu sei, Dora, que uma das suas buscas é exatamente a de fazer com que saiamos do gueto, como podemos chamar. Que o Espiritismo não seja aquela seita fechada que se compraz nas suas limitações, que se compraz nas suas pequenezas. E você luta, portanto, para que estejamos presentes na cultura mundial. No entanto, é evidente que temos muitas dificuldades. Eu queria saber de você quais seriam hoje, na sua visão, os principais canais que temos para que esse diálogo realmente se consolide no nosso século. Tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista filosófico. Temos esses canais hoje pelos quais temos que trabalhar ainda melhor? São as universidades? São os institutos independentes? São os próprios centros espíritas? Somos nós independentemente? Que canais você enxerga e você considera que são nossos canais hoje de ampliação do diálogo sobre a espiritualidade? E Mago. Mago, as suas últimas palavras nós não escutamos. Quais são os canais que temos hoje para o diálogo com o conhecimento no nosso tempo? Alguém aqui está pedindo, é possível que alguém traduzca brevemente as perguntas e respostas em português? Quem pode Por favor, Dora. Sí, Conchita também pode hacerlo. Alguém pode traduzir a pergunta do Mauro? Ya te la... Conchita. Yolanda. Así, dígame. ¿Sí me oyen? Sí, te escuchamos. Escuchen. Espérenme, Perfecto. me busco los audífonos. La pregunta en resumen que dice el señor Espínola es, ¿cuáles son los principales canales que tenemos hoy día para un diálogo, para que se amplíe este diálogo, según qué es lo que opina la señora Incontri, y de ampliación de ese diálogo sobre espiritualidad? Está bien, gracias.
pienso que debemos aprovechar todos los canales posibles, la universidad, la media. Ahora tenemos, por ejemplo, la posibilidad de adentrar la media alternativa, YouTube. Por ejemplo, tenemos ahora un programa, nosotros aquí en Brasil, en un canal católico, Paz y Bem, un canal progresista, que estamos haciendo un programa interreligioso de diálogo, se llama Semeando Espiritualidades, Diálogo y Crítica. Y en este canal, por ejemplo, hacemos discusiones sobre espiritualidad con católicos, con protestantes, con islámicos, con judíos, con espíritas progresistas, con ateos, con marxistas, en fin. Pero siempre todos saben que somos nosotros espíritas, que estamos hablando de una perspectiva espírita progresista y por tanto estamos dentro de un canal católico creando un espacio, un diálogo espírita. En la universidad también tenemos que, cuando tive mi tesis de doctorado en la Universidad de São Paulo sobre pedagogía espírita, fue una tesis que era una tesis espírita, en el sentido que afirmaba los principios de la pedagogía espírita, etcétera, hace ya 20 años. Y también, sobre todo, pienso que tenemos que crear espacios culturales, espíritas, abiertos, para adentrar el mundo, la sociedad, con una proposición abierta, intercultural, interreligiosa, inter, plural siempre, como es la proposición de la Universidad Libre Pampédia. Por ejemplo, en Brasil tenemos las Pontificias Universidades Católicas, que son universidades en su mayoría muy progresistas, y donde se hablan de Foucault a Teilhard de Chardin, de Bergson, de todo el espectro cultural, pero tienen también una perspectiva católica, progresista, cursos de teología, etc. Pienso que debemos fundar espacios como ese. Es una lástima que no tengamos universidades espíritas, pero no en el sentido de universidades confesionales, pero universidades que sean abiertas al diálogo y universidades donde se pueda trabajar la investigación de la espiritualidad, de la mediunidad, etc. Não sei se respondi, Mauro, querido. Dentro das minhas limitações de espanhol. Dice que no Muito obrigado, graças. Bien dentro de las limitaciones. Un grande abrazo, Mauro. Le da las gracias por la respuesta. ¿Quién sigue? No veo más Yacira. nadie. Con la mano no hay más nadie. ¿En el chat? En el chat. John quiere hablar. Yo. Okay. Está mudo, John. Vamos a falar, vamos a poner sonido. Querida Dora, lo primero que quiero decir es parabéns, felicitaciones. Obrigada. Bellísima exposición, sumamente útil, sumamente útil. Hay puntos de reflexión supremamente importantes. Has colocado algunas referencias que son líneas gruesas para avanzar. Y dos cosas quería decir rápidamente. La primera, esa idea de colocar como un término valioso al lado de filosofía y ciencia, el de espiritualidad libre, es una contribución notable. Yo la asumo plenamente. Y me gustaría solamente agregar que un antiguo dirigente espírita o espiritualista, pero era espírita, presidente de la antigua
Federación Espiritista o Espiritualista Internacional, Carl Müller, nacido en Nueva Orleans, pero vivía en Suiza, ya hizo una proposición similar en un congreso de la ISF, de la Federación Espiritualista Internacional. Él decía, en el medio anglosajón, él decía, vamos a proponer el espiritismo. Él era kardecista, aunque fue presidente de una federación no reencarnacionista. Él decía, yo propongo 3 vectores para el espiritismo: filosofía, ciencia y espiritualidad. De modo que ojalá podamos desenvolver esa idea. Muy bien, muy bien. Dora, una pregunta. ¿Será posible que puedas expresar una exposición de este tipo en un trabajo escrito, breve, pero que podamos leer con calma esa exposición y podamos difundirlo? Sí, sí, estoy escribiendo esta conferencia que hablé aquí. Hace parte de un libro que estoy escribiendo que se llama Kardec para el siglo XXI. Son posiciones que estoy desarrollando en este libro, pero puedo hacer un artículo separado, enviarles para que traduzcan en español y después podemos discutir, debater, sin duda. Me ofrezco para traducirlo. Gracias. Para promover una amplia difusión en el medio de CEPA y otros escenarios espíritas. Está bien, ok. Nos va a ayudar mucho en la reflexión en la que estamos por un espiritismo para el siglo XXI. Está bien. Obrigado, Dora. Muchas gracias. La definición de espiritualidad es venido por las investigaciones que se hacen actualmente, ya algunas décadas, en los países anglosajónicos, sobre todo, sobre el impacto positivo o negativo de la espiritualidad, de las religiones, en la salud. Ellos emplean esa definición de espiritualidad como un denominador común, ¿se dice eso en español? Sí, denominador común. Como un denominador común de todas las religiones, más también de personas que tienen una espiritualidad, pero no se reconocen como religiosas de una religión específica. Y por tanto, es muy interesante porque esta definición que, por ejemplo, hay un autor, Hans König, norteamericano, que escribió un libro muy interesante sobre salud y espiritualidad, y dije que la espiritualidad puede ser saludable o no saludable. ¿Saludable se dice? Saludable. Saludable. Saludable o no saludable. Es saludable cuando las concepciones de Dios, de espiritualidad, son abiertas, democráticas, amorosas, pero son negativas cuando las concepciones son opresivas, son de punición, de miedo. Y esas concepciones están todas en las religiones, porque hay islámicos, hay católicos, hay protestantes que tienen una concepción positiva de la espiritualidad, de un Dios amoroso, de una fraternidad humana, y otros que son fanáticos, que tienen una concepción punitivista, de miedo, de terror religioso, y que por tanto el problema no está en la denominación religiosa o de la presencia o la ausencia de la religión, pero en la concepción, en la definición de Dios y de la espiritualidad.
Esta es una cosa que me parece muy interesante y muy verdadera. Sin duda. Tienes también otra pregunta en portugués de Amorín, si puedes contestarla, Dora. Dice, la definición del espiritismo, en el sentido de que el espiritismo es ciencia de observación y la filosofía que de ella se deriva, ¿qué es entonces la filosofía espiritualista? Hace falta una tercera descripción, espiritualidad para la doctrina. Sim, é aquilo mesmo que o John acabou de falar, que nós aqui completamos, né? Em vez de estarmos só com ciência, filosofia e moralidade, acrescentaríamos uma moralidade espiritual, né? Que tem uma dimensão da espiritualidade. Eu acho que aí poderíamos com isso congregar todos, né? Talvez, né? Sí, exactamente lo que John acaba de decir, en el sentido de que deberíamos congregar todo, ahondar en la moral. Acho que no já... Sí. No tienes, yo creo que por aquí no tienes otras preguntas, tienes muchísimas felicitaciones de todos los países han participado y ¿Cuántos países están aquí? Mira, está Costa Rica, está Portugal, está España, está lógicamente Brasil, Venezuela, Argentina, Honduras, Estados Unidos. Honduras, está acá mi amigo Erasmo. Yo le di entrada yo misma. Está aqui meu amigo Erasmo Aguilera, não? Hace ratito. No, acho que no. Y él estuvo conectado hace rato. ¿Es posible que Milady pueda hacer una pregunta, más sugerencia que pregunta por un instante? Milady López de Cima Maracay. Aquí está Erasmo. Sí, una pregunta para mí. Ah, Erasmo Aguilera, está acá. Sí, aquí está. Mi amigo de Honduras. Querida Dora, ¿nos puedes explicar por qué decidiste tomar el nombre de espiritista kardecista? Sí, es una buena pregunta. Porque en otros tiempos yo decía lo siguiente, que no teníamos que agregar un adjetivo al nombre espírita, porque el espiritismo era una creación de Kardec, y decir espiritismo kardecista o espírita kardecista sería un pleonasmo, se dice así en español. Sí. Por tanto, era mi pensamiento años atrás. Pero con el tiempo pensé lo siguiente. En Brasil tenemos muchos sincretismos. Por ejemplo, la Umbanda. La Umbanda es un sincretismo entre el espiritismo kardecista, las religiones afro-brasileñas y el catolicismo. Pero ¿por qué empezó la Umbanda en Brasil? Fue una disidencia del espiritismo, porque no se aceptaba en las sesiones espíritas, kardecistas, que se comunicasen los negros, los pretos velhos, ¿no? que son entidades buenas, ¿no? Buenas entidades que se presentan en la cultura brasileña como ex-esclavos, ¿no? Y ahora estas personas, esses médiums, salieron de la Federación Espírita de Niterói, Rio de Janeiro, y fundaron la Umbanda. Pero siempre los umbandistas se dicen espíritas, continúan se diciendo espíritas, ¿no? Y yo pensé que sería un poco un prejuicio nuestro,
del espiritismo kardecista, que es visto por muchos en Brasil como un espiritismo blanco, europeo, suprematista, etc., nos consideramos o nos presentamos como solo nosotros somos espíritas. Solo los espíritas kardecistas son espíritas, los otros no son espíritas, son afro-brasileños. Sería una especie de desprecio, ¿no?, por las otras denominaciones. Y por tanto, adherí a esta proposición, que esta fue una proposición que discutimos, debatemos mucho entre muchos espíritas progresistas aquí en Brasil. Y cuando escribimos un manifiesto aquí en Brasil por la democracia, por el espiritismo kardecista libre, escribimos varios manifestos recientemente en la historia del espiritismo brasileño. Consideramos que sería importante, sí, decir, somos espíritas kardecistas porque aceptamos que se haga otros espiritismos, respetamos otros espiritismos que no sean kardecistas. Es esto, ¿eh? Por aquí me recuerdan, Dora, que también está gente de Puerto Rico y está Ligia, la querida amiga Ligia de Costa Rica, que quiere preguntar. Sí. Adelante, Ligia. No escucho. Dora, soy bien. Ligia Monestel, educadora. Conocí el espiritismo aquí en Costa Rica y he seguido de cerca el trabajo tuyo. Es una honra tenerte aquí tan cerquita. Gracias. En realidad lo que quería era compartir una introducción de una obra que no sé si es conocida para ti. Es una obra en francés que se llama Diccionario de Conceptos Espíritas. Surge en diccionario del Instituto Amélie Baudet. No conozco. Ok. Ella tiene una introducción que quiero leer, es sumamente breve, pero hace alusión a lo que usted habló al inicio y al concepto de religión. Y dice así, la introducción de la obra. Este trabajo es obra de los espíritus superiores. Así como elegimos por orden divina a Allan Kardec por codificador, hemos elegido estas dos hermanas como intermediarias para la continuación de la codificación. Yo dije bien, continuación de la codificación. Por ningún motivo duden de esta verdad. No es porque estas mediums sean de espíritus encarnados, de sexo femenino y de una cultura diferente a la de Allan Kardec, que no tuvieran la asistencia de los espíritus superiores. Esto para probar que la revelación espírita está dirigida a todos los pueblos. Hoy más que ayer, ella se dirige también al Islam, al judaísmo, al catolicismo, al budismo, porque la revelación espírita va a unificar y es su misión reunir a todas las religiones de la fraternidad universal. Un segundo. El término religión desaparecerá en los siglos venideros. Tendrá otro significado, porque la religión no es para dividir, tiene que unir. Esta no ha cumplido los compromisos ni siguió las recomendaciones de los diferentes profetas. La religión ha sido desviada de su eje original, ha servido de trampolín
para ciertos hombres, muchos de los cuales se llaman a sí mismos representantes de Dios. No hay representantes de Dios sobre la tierra. Cada hombre posee en sí una partícula de amor divino. Cada uno puede ponerse en relación con Dios desde el momento en que eleve sus pensamientos hacia Él. No necesita de ningún intermediario. Y ahí continúa haciendo alusión a esa obra. ¿Está publicado en España? No, está en el sitio, puedes bajar toda la obra completa y es muy interesante. Mas llamó mi atención. Un poco pretencioso. Pretencioso, se puede decir. Sí. Un poco pretencioso. Algunas ideas verdaderas, interesantes, pero en general un poco pretencioso, un poco muy profético, muy... Mas vale a pena, tal vez, doña Dora, porque a obra é uma obra muito completa e gostaria depois passar-te. Por favor, mande o link aqui no chat, por favor. Ok. ¿Está bien? Perfecto. Gracias por la participación. Yacira, vas a hablar. Yacira de Brasil. ¿Yacira? Sí. Aquí tenía ella una... Ela vai falar na sequência. Sí. ¿Puedo hablar solamente una cosita? Sí. Claro. Quiero decir que tengo ya varios libros de mi autoría traducidos en español por este amigo que aquí está, Erasmo Aguilera, de Honduras, e que pretendo publicar brevemente. Em e-book é mais fácil, primeiramente. Depois podemos pensar. Ustedes poderão ler algumas de mis obras en español. Perfecto. También estamos a disposición, tenemos una traductora y está a disposición tuya para hacer esa colaboración de traducir esos libros. Está bien, Dora. Muy bien, muy bien. Tal vez una revisión, ¿eh? Posiblemente. Si a ti te parece bien, perfecto. Yacira. Olá, queridos amigos, que satisfação que tivemos hoje de receber a nossa querida Dora. Dora, como é do seu conhecimento, há muitos anos acompanhamos o seu trabalho, vejo uma afinidade muito grande no seu pensamento, na escola que você está construindo, está desenvolvendo, de pensamento, com a escola da CEPA. Então, tenho que agradecer imensamente. Vejo na sua fala de hoje, até mais do que em outras oportunidades, uma porta aberta para unirmos forças nesse nosso objetivo de melhor difundir a filosofia espírita. Então, meu agradecimento em nome da CEPA, assim como agradeço também a todos os amigos presentes. Um beijo para você e muito obrigada, viu? Jacira, um beijo grande, saudades. Saudades de um bom jantar e um bom abraço. Pois é. Nós também. Una gran satisfacción haber recibido a nuestra querida Dora en esta presentación. Como es de tu conocimiento, nosotros nos unen muchos años de amistad, además de una gran afinidad de pensamiento. Esa es la traducción de la escuela de la CEPA. Han tenido, como dije anteriormente, una gran afinidad de pensamiento. Y quiero reiterar nuestro agradecimiento y por abrir las puertas a este conocimiento, y que también es una reiteración
de que podamos reunir, aunar fuerzas para la diseminación de este pensamiento. Muchas gracias de nuevo por tu presentación y también a las personas que asistieron a la presentación. Tú tenías una pregunta, Conchita, para Dora. Sí, quería saber dónde puedo conseguir bibliografía seria para ahondar en Umbanda y en apometría. Sí, puedo enviar después para Yolanda por el WhatsApp. Perfecto. ¿Está bien? ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Te agradecemos nuevamente, Dora, que hayas aceptado Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eres invitada permanente. Mucho cariño y recibe nuestro abrazo fraterno. Un abrazo a todos y todas.